Bueno, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muchas gracias por esta comunicación. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Te agradezco mucho a vos por invitarme a tu programa. No, la verdad que para nosotros desde el Circo de la Vida es un gusto poder hablar de este tema que es tan importante para la sociedad en su conjunto, que hay mucho interés al respecto, que tiene que ver con esta interpretación que pudieron armar ustedes sobre el decreto de necesidad y urgencia en relación al tema alquileres. Así que no sé si me querés contar un poco de qué se trata para poner un poco a la gente en situación. Sí, Pablito, el tema básicamente que tratamos desde nuestro equipo jurídico, hicimos una interpretación amplia de lo que es el decreto de necesidad y urgencia número 320 del 2020 relativo a lo que es el tema de alquileres. Para ponernos un poquito en situación, estamos ante una situación de pandemia en la cual nos encontramos pasando una época de cuarentena, lo que se denomina el decreto que ha denominado aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual las personas están imposibilitadas de trasladarse de un lugar al otro y no pueden ejercer sus actividades en forma normal. Esto obviamente afecta a gran cantidad de actividades, afecta a las personas en sus trabajos en general y sobre todo afecta a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas que son las que se ven agraviadas por esta situación al no poder ejercer sus actividades y generar ingresos. Dentro de toda esta situación de pandemia, esta situación de excepcionalidad, el gobierno está dictando alguna serie de medidas a través del decreto de necesidad y urgencia, entre las cuales se encuentra este decreto de necesidad y urgencia número 320 del 2020, relativo al contrato de locaciones inmuebles, el cual establece que para ciertas personas que están dentro de la cadena más débil, sería el eslabón más débil de la cadena, puedan en sí tomar ciertas medidas como puede ser suspender un pago o posponerlo para dentro de algunos meses cuando la situación mejore y también suspende obviamente los desalojos, que es un poco una medida bastante importante para que no suceda esta, digamos, problemática que puede ser relativa a la vivienda y que se puede generar con todos estos problemas. Obviamente la norma apunta a trabajadores, a comerciantes, a industriales, a pequeñas y medianas empresas, que son las que por toda esta situación de pandemia no pueden realizar sus actividades, lo que genera una merma en los ingresos, y eso puede traducir en no pago de locaciones, de contratos de locación, o básicamente que no cumplan con las cláusulas contractuales que establece obviamente la previsión del precio del canon locativo. Los contratos que están afectados por toda esta situación, que el DNU lo está, digamos, en cierta forma protegiendo, son contratos de vivienda única, vivienda familiar, contratos para los profesionales, para los que realizan actividades autónomas, monotributistas, las personas que ejercen tanto la actividad comercial como la actividad de realización de servicios o venden productos, y también para las pequeñas y las medianas empresas y dentro de lo que es toda esa protección, la norma también protege al locador, en cierto sentido, porque excede, o sea, deja exento de la norma al locador que el canon locativo del inmueble es su ingreso familiar o es su primer ingreso, por lo tanto ese tipo de locador, que es el locador también, que sería el eslabón más débil de la cadena, pero del otro lado, también lo deja exento de lo que es el congelamiento del precio del alquiler, pero eso después vamos a hablar un poquito más adelante cuando me metan ya de lleno en lo que es el congelamiento. Como te decía, esta norma básicamente trata de amparar a ciertos eslabones, como ya dije, el eslabón más débil de la cadena, y se mete con dos o tres cuestiones puntuales que sería importante destacar. Una de ellas es la supresión de los desalojos, o sea que hasta el 30 de septiembre del 2020 van a estar suspendidos todo tipo de desalojos por falta de pago. Por lo tanto, se les trata de decir a la gente que hasta esa fecha no van a ser removidas de sus hogares, así no puedan pagar el alquiler. Es una norma bastante importante en el sentido de que trata de dar un mensaje, bajar un mensaje desde el gobierno de que la gente, más allá de que no pueda afrontar esta situación, no va a ser removida de su hogar y no va a tener que dejar a gente, como se denomina, en la calle cuando no puede trasladarse a otro inmueble tampoco. Por otro lado, también establece la prórroga automática del contrato de alquiler. Esa prórroga automática del contrato de alquiler implica que cualquier contrato que venza a partir del 20 de marzo del 2020, que es el plazo
del comienzo de la vigencia de la norma hasta el 30 de septiembre del 2020 van a ser prorrogados automáticamente. Es decir, cualquier persona que tenga un contrato de alquiler vigente, que haya firmado, que se esté venciendo en este momento, ahora, en marzo, en abril, en mayo, se le vence el contrato de alquiler, directamente la norma estipula que ese locador, ese locatario, va a estar en el inmueble hasta el 30 de septiembre, siempre y cuando no solicite lo contrario. Es decir, el locatario puede o hacer uso de acogerse a la opción que le da el decreto de necesidad y urgencia, que es que ese contrato se estire hasta el 30 de septiembre, o también puede no hacer uso de esa opción, terminar el contrato de alquiler como tal cual estaba firmado, o terminarlo antes de esa fecha, antes del 30 de septiembre, o sea, tomar cualquier fecha, por ejemplo junio, para irse del inmueble, pero para ello va a tener que notificar al locador diciéndole que se retira del inmueble o que cumple con el contrato de locación tal cual estaba previsto. ¿Está bien? No sé si me explico en el sentido de que la idea de esta norma es que se prorroga el contrato automáticamente y solamente en caso de que el locatario no use esa opción, notifique al locador de que se va a ir del inmueble. Tiene que hacerlo con 15 días de anticipación y algo que me gustaría destacar es que dice que lo deberá notificar por los medios que pueda hacerlo, siempre que se pueda hacer por algún medio. Por lo cual entendemos que se podría hacer por vía de WhatsApp o por un correo electrónico, aplicaciones electrónicas que hoy en día uno puede efectuar a través de su computadora en su casa, porque estamos en un momento en el cual no podemos trasladarnos. Esa es otra de las cuestiones que establece el decreto, que me parece muy importante, porque cualquier persona que se le esté venciendo el contrato ahora, durante esta pandemia, durante este aislamiento social preventivo y obligatorio, va a poder hacer uso de prorrogar el contrato automáticamente y quedarse hasta el 30 de septiembre y recién a partir de octubre ver qué hace con ese inmueble, qué va a hacer con esa situación. Tengamos en cuenta también, me gustaría también destacarlo, que en caso de que se le venza el contrato de alquiler en estos meses y use esa opción, a partir de octubre va a tener que ver qué hace con ese contrato de alquiler. Por lo tanto, también está la posibilidad de que el locatario piense la opción de firmar un nuevo contrato, más allá si establece aumentos o no, pero por lo menos asegurarse el plazo que le da la ley de alquileres, que es de 2 años mínimo para poder estar en el inmueble. ¿Me explico? Es decir, que su situación se pueda regularizar y pueda estar, más allá de la fecha que le otorga el decreto, siga estando tranquilo con que está en su vivienda y que tiene el plazo por 2 años más, mientras obviamente pague el alquiler y no se prorrogue, cumpla con sus obligaciones. Por último, también establece un congelamiento de los alquileres. ¿Qué significa eso? Que a partir de marzo del 2020, cualquier contrato que se establezca un aumento, que eso pasa mucho en Argentina, que tenemos contratos en los cuales prevén aumentos a mitad de año y otros a fin de año. Cuando se hacen contratos de 2 años se suelen prever aumentos al año o a los 6 meses. En caso de que exista algún aumento en los alquileres, en el canon locativo, podrá pagar ese aumento, si es luego de marzo el aumento, supongamos que se aumenta en junio, puede pagarlo en cuotas a partir de octubre. Es decir, que si en junio tiene un aumento, puede seguir pagando la cuota que pagaba el mes de marzo, supongamos que paga 10.000 pesos en marzo, si en junio aumenta a 12.000 el precio del alquiler, lo que podrá hacer es seguir pagando 10.000 pesos hasta septiembre del 2020, y a partir de octubre del 2020 pagar el alquiler actualizado, obviamente si ha tenido aumentos, más las cuotas que pueda estipular, que se estipulan entre 3 o 6 cuotas, que esa es la elección del locatario. Es decir, si yo por 4 meses no pago el aumento, a partir de octubre voy a pagar el nuevo alquiler y puedo estipular cuotas para ese aumento que no pagué anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que no se condona la deuda, que no deja de pagar el aumento, sino que lo paga posteriormente. Es decir, se difiere el pago del alquiler, del aumento del alquiler. Entonces, a partir de octubre, esa persona va a pagar el nuevo canon locativo más estas cuotas que establece, sin intereses, que es una cuestión importante en este país donde tenemos una inflación bastante importante. Además de eso, se establece que en caso de que la persona no pueda pagar el canon locativo o pague parcialmente o pague fuera del plazo normal de pago, se genera una deuda respecto de esos cánones locativos que no está pagando, pero esa deuda la va a pagar recién a partir de octubre
el 2020 también. Pero en este caso sí estipula intereses. Es un interés menor, teniendo en cuenta lo que es la tasa de interés que se suele aplicar en todos los contratos, la tasa que es la tasa de plazo fijo del Banco Nación, que está entre el 25 y el 7% actualmente, que teniendo en cuenta la inflación que hay en el país, obviamente esa tasa es una tasa baja. Pero entonces, que quede claro en esa situación que si no pago el alquiler, si pago fuera de plazo o pago una parte de ese alquiler, voy a tener que pagar en octubre esa deuda que tengo y le voy a sumar intereses, aunque sea un interés bajo. ¿Está bien? Súper claro. Hay una cuestión que no pude hacer hincapié antes, que es el tema de los fiadores. Para cualquier persona que a lo mejor le puede llegar a interesar, en caso de que haya firmado como garante un contrato de alquiler, cualquier prórroga que exista en el contrato de alquiler, esa prórroga automática que hablábamos antes, le va a afectar. ¿Por qué? Porque cuando el contrato de alquiler se prorrogue, si se prorroga por 6 meses, por ejemplo, de marzo hasta septiembre del 2020, el locatario hace uso de esa opción de prórroga, el fiador va a quedar obligado por todo ese tiempo de contrato. ¿Está bien? Entonces, se van a generar muchas cuestiones judiciales respecto al fiador, porque el fiador firmó un contrato que tiene un vencimiento, que el Código Civil y Comercial establece que el fiador solamente se obliga por lo que firma, y va a estar atado a una prórroga de contrato que él nunca autorizó. Por lo tanto, hacemos hincapié desde el estudio, cuando hicimos este artículo, y lo dejamos bien claro ahí, que en caso de que haya un fiador, yo como locador y como locatario le daría aviso de esta prórroga para ver si hace algún tipo de objeción, pero de todas maneras no lo tiene previsto la norma. Así que eso sería opción del locador y el locatario, pero el día de mañana si llega a dar cualquier tipo de cuestión con respecto al fiador, estaría bueno que antes se le haya notificado de esto. Y por último, ese fiador también va a estar obligado al pago de las cuotas en los casos de que se haya diferido el pago, como hablábamos antes, que yo tengo la opción como locatario de pagarlo posteriormente. Ese fiador va a quedar también atado a ese pago de cuotas. Es decir, si yo soy fiador y en marzo se le vence el contrato a la persona a la cual salí de garante, y esa persona difiere el contrato hasta septiembre y no paga el contrato hasta septiembre, luego en octubre empieza a pagar en cuota y paga a 6 cuotas ese contrato, podría estar obligado por un año por un contrato al cual yo firmé hasta marzo del 2020. O sea que estas son todas las lagunas que van quedando todavía en relación a la legislación, a que obviamente el decreto no puede contemplar todas las situaciones que van a suceder en el marco de esto, pero sí nos diste una buena síntesis. Yo lo rescataría en lo siguiente: contrato que se está por vencer a partir del 20 de marzo hasta el 30 hasta septiembre inclusive, tiene la posibilidad de prorrogar y sostenerlo en el mismo valor actual del que estaba pautado a marzo, que en los casos de los contratos que había aumento de valores, básicamente ese aumento puede empezar a pagarse a partir de septiembre y va a haber un plazo entre 3 a 6 cuotas para poder disponer de esa diferencia del aumento. Y que, o sea, que ya cuando uno en octubre empieza a pagar, tiene que pagar el valor actualizado más incorporar estas cuotas. Y por otro lado, se evitan los desalojos también en este periodo, o sea, no existe la posibilidad de sacar a alguien de la vivienda que haya quedado ante la falta de pago. Sí, Y Pablo, disculpa que te interrumpa. Respecto a ese tema de los desalojos, hay que tener en cuenta que la norma prevé que no se va a desalojar por falta de pago. Es decir, que solamente contempla la posibilidad de que no exista el desalojo por falta de pago. Pero puede haber otras cuestiones por las cuales yo estoy desalojando. Por ejemplo, si tengo un intruso en el inmueble y yo inicio un desalojo antes de esta norma, yo podría tranquilamente ejecutar esa sentencia en principio, porque no lo establece la norma. Pero de todas maneras, más allá de eso, desde el punto de vista judicial, hoy en día está muy parado el sistema judicial. Estamos en un momento en el cual solamente atiende cuestiones urgentes y esta no sería una cuestión urgente por parte del locador de sacar a una persona del inmueble. ¿Me explico? Entonces va a ser muy difícil que de acá a septiembre, de acá a octubre, alguien haga un desalojo y pueda llegar a la sentencia y pueda ejecutar esa sentencia. A menos que el Poder Judicial se reactive totalmente y empecemos a tener estos temas ya en la órbita judicial y se empiezan a tratar. bueno, Juan Martín, la verdad que te agradezco el contacto, súper claro. Igual vamos a poner toda la información en las redes sociales para que cualquier cosa se puedan contactar con vos, con el estudio. Y bueno, te agradecemos desde el Circo de la Vida que nos hayas traído claridad a este asunto. Bueno, Pablo, gracias a vos. La verdad que muy, muy cómodo con la nota. Pude más o menos explayar lo que quería. Pero bueno, siempre quedan cuestiones en el ámbito del derecho, no es fácil abordar todo.
Así que seguramente habrá alguna cuestión respecto de algún punto que pueda ser objetable o no. Pero bueno, para cualquier cuestión me pueden consultar, no hay ningún problema.